Cordial saludo, instructor Israel Arbona. Para dar cumplimiento a la evidencia del producto de elaboración de base de datos, pues damos comienzo a este video. Nos piden crear una base de datos NoSQL. Para eso vamos a Mongo, que ya lo tenemos instalado. Y en la línea de comandos vamos a escribir el comando use. Y mi base de datos se va a llamar db. Perfecto, ya la tenemos creada. El segundo punto es crear una colección de datos llamada parque e insertar 5 documentos con la estructura JSON creada. Entonces, para ello volvemos a nuestra consola y vamos a usar la sentencia db.parque, así se va a llamar nuestra colección, y con seguida de punto insert many para agregar varios documentos. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, abrimos llaves y vamos a agregar los documentos o los datos que ya teníamos previamente almacenados aquí en un documento de texto. Entonces los copiamos y los llevamos para agregarlos a nuestra colección. Tenemos nombre, área, barrio y ciudad para cada parque. Son 5 documentos. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y ejecutamos. Entonces por aquí nos dice que fue verdadero, que si crearon 5 documentos, podemos actualizar y verificar nuestra base de datos, colección parque, y efectivamente tenemos 5 documentos. Ahora bien, nos piden actualizar los datos del primer y último registro. Para ello vamos nuevamente a la línea de comando, limpiamos y con la sentencia db.parque, que es nuestra colección, .update many, que es para actualizar, abrimos paréntesis, abrimos llaves, las dejamos en blanco para seleccionar todos los documentos y todos los datos que tenemos dentro de nuestra colección. Abrimos nuevamente llaves y vamos a usar el operador set. Entonces tenemos set, dos puntos, abrimos nuevamente llaves y vamos a cambiar el nombre por otro que diga cambio, para identificar los cambios, coma, y que ese es el primer dato, y el último registro o dato de cada documento es el de ciudad. Entonces para ello vamos a colocar el nombre de mi ciudad, Pamplona, y ejecutamos. Podemos ver que fue verdadero, que hubo 5 cambios, y validamos. Nuevamente recargamos y podemos ver que efectivamente en cada documento el primer y el último registro fueron cambiados. Cambio Pamplona, cambio Pamplona, cambio Pamplona, cambio Pamplona, cambio Pamplona, así en los 5 documentos. Entonces nos piden listar la colección completa. Entonces vamos nuevamente a nuestra línea de comandos, limpiamos y utilizamos la sentencia para listar la colección completa, db.parque, que es nuestra colección, .fin, y ejecutamos y podemos ver los documentos que tenemos, 1, 2, 3, 4, ya con los cambios efectuados. Perfecto. Entonces por acá nos pide borrar el tercer documento de la colección parque. Entonces limpiamos nuevamente nuestra línea de comando. Vamos a trabajar por acá con el tercero, 1, 2, 3, y con el object ID. Entonces lo copiamos, vamos a nuestra línea de comando y vamos a usar la siguiente sentencia: db.parque, que es nuestra colección, .delete one,
abrimos paréntesis, abrimos llaves y vamos a colocar nuestro ID, en el object ID, entre paréntesis, y abrimos comillas y colocamos nuestro numerito. Con eso ya podemos identificar cuál documento exactamente vamos a borrar. Ejecutamos, nos dice que es verdadero, que hay un elemento borrado. Actualizamos nuevamente nuestra base de datos y efectivamente ya tenemos 4 y el tercer documento fue eliminado. Siguiente, nos piden listar la colección nuevamente de datos completa. Entonces vamos a nuestra línea de comando. Ya teníamos previamente la sentencia, la podemos ejecutar nuevamente y podemos ver que ya tenemos solamente 4 documentos. 1, 2, 3, 4. Por último, nos piden crear la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. Para este punto, indicamos nuestra línea de comandos, vamos a nuestra base de datos y vamos a obtener, por decir este segundo, que dice Barrio Kennedy, área de 120 metros cuadrados. Vamos a trabajar con el ID. Entonces copiamos el numerito, vamos a nuestra línea de comandos y utilizamos la sentencia para consulta de ese documento específico de b.parque, que es nuestra colección, .fin, y vamos a utilizar el ID. Entonces ID, dos puntos, object ID, object ID, abrimos paréntesis y colocamos nuestro numerito para hacer la consulta específica de ese documento. Ejecutamos y perfectamente aquí nos trae el ID, el nombre cambia, el área 120 metros cuadrados del barrio Kennedy y Ciudad Pamplona. Pues podemos ver que el nombre y ciudad son iguales en cada uno de los documentos creados. Con eso damos cumplimiento al video de evidencia de producto de la elaboración de bases de datos.